Mi hermanastro me llamó solo adoptada y me obligó a ser su sirvienta porque yo no era familia de verdad, así que revelé todo en su cena de celebración universitaria. Mi mamá me adoptó cuando yo tenía 7 años después de que mis padres biológicos murieron en un accidente. En realidad ella era mi tía, la hermana de mi mamá biológica, pero siempre dijo que yo fui su hija desde el momento en que firmó esos papeles. La vida fue genial durante 8 años, solo mamá y yo en nuestra pequeña casa. Ella trabajaba como técnica en farmacia y yo era una estudiante de puro 10 planeando mi entrada a la universidad. Entonces mamá conoció a Francisco en su club de lectura y todo cambió. Francisco parecía bastante agradable y su hijo Carlos era solo un año mayor que yo, con 16 años. Mamá estaba tan feliz y yo quería eso para ella después de todo lo que había hecho por mí. Se casaron rápido, en 6 meses, y Francisco y Carlos se mudaron con nosotras. La primera semana estuvo bien, todos siendo educados y descifrando la nueva dinámica. Carlos parecía buena onda al principio e incluso jugamos videojuegos juntos. Luego mamá y Francisco se fueron de viaje de fin de semana por su primer mes de aniversario y nos dejaron solos. Y fue ahí cuando Carlos mostró su verdadera cara. En el segundo en que el coche salió de la entrada, Carlos me dijo que le hiciera el desayuno. Me reí y le dije que podía hacérselo él mismo. Y fue entonces cuando lo soltó. Dijo que yo era solo adoptada, no familia real. Así que necesitaba ganarme mi lugar siendo útil. Dijo que su papá se casó con mi mamá y eso hacía que esta fuera su casa ahora, y que yo tenía suerte de que me dejaran quedarme. Le dije que estaba loco y que mamá era mi madre legal, pero él dijo que lo legal no era sangre y que todos sabían que los niños adoptados eran básicamente niños del DIF con mejor publicidad. Ese fin de semana dejó sus platos por todas partes esperando que yo los lavara. Tiró su ropa sucia en mi cuarto diciendo que ahora era mi trabajo, se comió toda la comida que yo había comprado con el dinero de mi trabajo de medio tiempo, y dijo que debería estar agradecida de que siquiera me dirigiera la palabra. Cuando mamá y Francisco regresaron, Carlos actuó normal, y yo no quería arruinar la felicidad de mamá, así que me quedé callada, lo cual fue un gran error. La cosa empeoró cada vez que se iban. Carlos invitaba amigos y me presentaba como la adoptada que hacía los quehaceres por ellos. Su amigo Jaime preguntó si yo era como una sirvienta, y Carlos dijo que exactamente así, pero gratis. Destrozaban la sala, y Carlos me decía que la limpiara antes de que llegaran los padres o le diría a Francisco que yo había hecho la fiesta. Empezó a sacar dinero de mi cartera, diciendo que los hijos adoptados deberían contribuir a los gastos de la familia real. Cuando recibí mi primera carta de aceptación de la universidad, Carlos la rompió diciendo que no deberían gastar dinero en mi educación cuando podía trabajar y pagarle renta al hijo verdadero. Pegué la carta con cinta y escondí las otras. Lo peor fue cuando empezó a decirle cosas a la gente en la escuela. Esparció rumores de que yo era un caso de caridad que mamá acogió por los beneficios fiscales y dijo que yo tenía que hacer lo que él dijera en casa o me devolverían al orfanato. Algunos chicos realmente le creyeron y empezaron a tratarme como si fuera una huerfanita trágica en lugar de la chica que conocían desde hace años. Incluso los maestros empezaron a preguntar si todo estaba bien en casa. Carlos también se comía mi comida etiquetada, usaba mi tarea para copiar, tomaba mi cargador, mis audífonos y cualquier cosa que quisiera porque decía que la familia real compartía. Y como yo no era familia real, solo podía dar y no recibir. Entraba a mi cuarto sin tocar diciendo que la privacidad era para los miembros de la familia. Mamá notó que yo estaba infeliz, pero Carlos saltaba diciendo que me estaba costando adaptarme a no ser hija única, y Francisco asentía y decía que ya me acostumbraría a compartir la atención. Empecé a planear. Primero investigué la ley de herencias en nuestro estado, y descubrí que los hijos adoptados tenían exactamente los mismos derechos legales que los biológicos. Luego aprendí sobre la propiedad y descubrí que mamá era dueña de nuestra casa antes del matrimonio. Era un bien separado, no mancomunado, así que Francisco no tenía ningún derecho sobre ella. Y Carlos definitivamente tampoco. Después empecé a grabar todo con mi celular. Carlos dándome órdenes, llamándome familia falsa, diciendo que debería agradecer que no me mandaran al orfanato. Conseguí semanas de grabaciones, incluyendo videos de él robando de mi cartera y revisando mis cosas. Entonces esperé el momento perfecto, que llegó cuando Carlos fue aceptado en la universidad de sus sueños, la misma a la que iría su novia. Estaba presumiendo con todos, publicándolo en todas partes con su futuro planeado. Esa noche en la cena anunció su aceptación y Francisco empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de su hijo. Carlos dijo que era bueno tener a un miembro real de la familia logrando algo, ya que los niños adoptados generalmente terminaban en la nada. Mamá se congeló. Francisco preguntó a qué se refería y fue ahí cuando reproduje las grabaciones, todas ellas. La voz de Carlos llenó el comedor hablando de cómo yo no era familia real, de cómo debía ser su sirvienta y de cómo la adopción era solo un orfanato elegante. La cara de mamá pasó del shock a la furia. Se puso blanca mientras escuchaba la voz grabada de Carlos llamándome familia falsa y exigiendo que le sirviera como una chacha. Francisco se quedó congelado con el tenedor a medio camino de su boca mirando entre el teléfono y su hijo con total confusión. La grabación siguió sonando y la voz de Carlos se hizo más fuerte diciendo que debería estar agradecida de que me dejaran vivir en la casa. Las manos de mamá temblaban mientras agarraba el borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos de lo fuerte que estaba apretando. Francisco bajó el tenedor lentamente y se inclinó hacia adelante como si no pudiera creer lo que oía.
La cara de Carlos se puso roja e intentó cruzar la mesa para agarrar mi teléfono. Pero mamá se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás y golpeó el piso con un estruendo. Señaló a Carlos y le dijo que no se moviera, con una voz temblando de una rabia que nunca le había escuchado antes. Toda la habitación se quedó en silencio excepto por la voz de Carlos que seguía saliendo de mi teléfono. Francisco miraba a su hijo como si ya no lo reconociera. Toqué la pantalla y puse la siguiente grabación donde Carlos le dice a sus amigos que soy básicamente una sirvienta que hace los quehaceres para la familia real, y se oye la voz de su amigo preguntando si soy como una criada, y Carlos dice que exactamente así, pero gratis. La expresión de Francisco cambió de confusión a horror al reconocer la voz de su hijo presumiendo de tener sirvienta en casa. Mamá se llevó la mano a la boca y dio un paso atrás de la mesa. La grabación continuó con Carlos y sus amigos riéndose de cómo tengo que limpiar su desastre. Francisco se levantó también y miró a Carlos con la boca abierta. Carlos intentó decir algo, pero Francisco levantó la mano para detenerlo. Mamá exigió saber cuánto tiempo había estado pasando esto, y le dije que cada vez que nos dejaban solos durante 6 meses. El número pareció golpearla físicamente y se agarró de la mesa para apoyarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró como si me viera por primera vez. Francisco preguntó qué quería decir con 6 meses y expliqué que empezó el primer fin de semana que se fueron juntos. Mamá hizo un sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Carlos empezó a poner excusas sobre cómo yo era demasiado sensible y que él solo estaba bromeando, pero su voz sonaba desesperada en lugar de mala. Francisco le dijo que se callara, lo que sorprendió a todos porque Francisco nunca alza la voz. El cuarto se quedó callado de nuevo, y Carlos cerró la boca de golpe. La cara de Francisco se puso roja y apretó los puños a los costados. Me desplacé por mi teléfono y encontré el video que tomé de Carlos rompiendo mi carta de aceptación de la universidad. Mamá empezó a llorar y preguntó por qué no le dije antes. Su voz se quebró en la última palabra. Les mostré el video y le di play. La cara de Carlos apareció en la pantalla sosteniendo mi carta con ambas manos. Su voz se escuchó diciendo que no debería desperdiciar el dinero de ellos en educación cuando podía trabajar y pagar renta al hijo verdadero, y luego rompió la carta justo por la mitad. Mamá se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron. Francisco vio todo el video con la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados. Cuando terminó, miró a Carlos con una expresión que no pude descifrar. Expliqué que ella se veía tan feliz con Francisco y no quería arruinar eso para ella después de todo lo que había hecho por mí. Mamá me jaló para abrazarme y dijo que nada es más importante que yo, ni ningún matrimonio ni ninguna felicidad. Me abrazó fuerte y pude sentirla llorando en mi cabello. Francisco le preguntó a Carlos si las grabaciones eran reales, y el silencio de Carlos fue respuesta suficiente. Solo se quedó ahí mirando su plato sin decir nada. Francisco se veía devastado al darse cuenta de que su hijo me había estado atormentando mientras él pensaba que nos estábamos uniendo como familia. Su cara se desmoronó y se volvió a sentar como si sus piernas ya no lo sostuvieran. Mamá me soltó y se limpió los ojos, se volvió hacia Francisco y le dijo que Carlos necesitaba irse de la casa esta noche y quedarse en otro lugar mientras resolvían esto. Su voz sonaba calmada ahora, pero fría. Francisco estuvo de acuerdo de inmediato y sacó su teléfono para llamar a su hermano. Caminó hacia la cocina y pude escucharlo preguntando si Carlos podía quedarse ahí temporalmente. Carlos protestó diciendo que esta también era su casa y que yo era la que debería irse. La respuesta de mamá fue helada al recordarle que ella era dueña de esta casa antes incluso de conocer a Francisco y que yo soy su hija legal. La cara de Carlos se puso pálida y miró a su papá buscando ayuda, pero Francisco seguía en el teléfono en la cocina. Mamá le dijo a Carlos que subiera y hiciera una maleta ahora mismo. Él abrió la boca para discutir, pero ella lo cortó diciendo que tenía exactamente 10 minutos antes de que llegara el hermano de Francisco. Carlos empujó la mesa y su silla raspó ruidosamente contra el piso. Pisó fuerte hacia las escaleras y escuché sus pasos pesados en cada escalón. Los pasos de Francisco se hicieron más silenciosos mientras guiaba a Carlos arriba y escuché sus voces a través del techo, pero no pude entender las palabras. Mamá me abrazó de nuevo ahí mismo en la mesa del comedor y me sostuvo tan fuerte que apenas podía respirar. Seguía diciendo que lo sentía una y otra vez, con la voz quebrándose cada vez. Me dijo que se dejó llevar tanto por ser feliz con Francisco y tener una nueva relación que dejó de prestar atención a lo que pasaba conmigo. Sus lágrimas caían en mi cabello y todo su cuerpo temblaba mientras me sostenía. Le dije que no era su culpa, pero sacudió la cabeza contra la mía y dijo que sí lo era, que ella es la adulta y la madre y debió haberme protegido. Debió haber notado que algo andaba mal en lugar de creer las mentiras de Carlos sobre mi adaptación. Me separé del abrazo y me limpié los ojos. Luego busqué en mi teléfono la carpeta donde guardé todo lo demás. Mamá miró mi pantalla mientras abría la primera foto que mostraba nuestra sala completamente destrozada con cajas de pizza y latas de cerveza por todos lados. Su mano cubrió su boca cuando la vio. Pasé a la siguiente foto mostrando el mismo desastre desde otro ángulo con los amigos de Carlos visibles al fondo riéndose. Luego le mostré el mensaje de texto donde Carlos me exigía 500 pesos para reemplazar el dinero que gastó en cigarros. La cara de mamá palideció al leer su mensaje diciendo: los hijos adoptados deben contribuir a los gastos de la familia real. Seguí bajando y vio más mensajes, más exigencias de dinero, más recordatorios de que no soy familia verdadera. Había fotos de mi cuarto después de que Carlos revisara mis cosas.
mis cajones abiertos y mis cosas esparcidas por todas partes. Mamá hizo un sonido de asfixia y puso su mano sobre su estómago como si fuera a vomitar. Se desplazó más rápido ahora, viendo meses de abuso documentado, todo expuesto en fotos, capturas de pantalla y mensajes de voz guardados. Sus manos temblaban tanto que casi tira mi teléfono. Lo tomé de vuelta y le mostré el video que tomé de Carlos comiéndose el almuerzo que yo había etiquetado con mi nombre y empacado para la escuela al día siguiente. Él mira directo a la cámara y dice que la familia real comparte todo. La familia falsa recibe las sobras. Mamá empezó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez, y escuché a Francisco y a Carlos bajando las escaleras. Francisco entró al comedor y se sentó pesadamente en su silla, con la cara roja y los ojos húmedos. Pidió ver todo lo que le mostré a mamá y le pasé mi teléfono sin decir nada. Vio el primer video con la mandíbula apretada, luego el segundo, luego empezó a ver las fotos. Su expresión cambió de shock a horror a algo que parecía dolor físico. Se detuvo en la foto de los amigos de Carlos, destrozando nuestra sala, y la miró por un largo tiempo. Luego me miró y preguntó cuántas veces pasó esto y le dije que al menos 6 veces que yo supiera. Francisco cerró los ojos y sus hombros se hundieron. Siguió viendo todo, tomándose su tiempo con cada foto y mensaje de texto, leyendo cada palabra que Carlos me escribió. Cuando llegó al video de Carlos rompiendo mi carta de la universidad, lo vio 3 veces seguidas. Sus manos agarraban mi teléfono tan fuerte que me preocupaba que pudiera romperlo. Finalmente miró a mamá y dijo que no tenía idea, que pensaba que yo solo estaba teniendo problemas normales de adolescente compartiendo espacio. La cara de mamá se endureció y le dijo que eso era porque Carlos los convenció a ambos de que yo estaba siendo dramática mientras él me atormentaba sistemáticamente. Francisco asintió y no trató de defenderse, solo se sentó ahí luciendo completamente roto. Escuchamos los pasos de Carlos en las escaleras de nuevo y entró al comedor cargando una mochila y una bolsa de deporte. Las dejó caer al suelo y cruzó los brazos tratando de verse rudo, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Le dijo a mamá que yo estaba haciendo un drama más grande de lo necesario, que los hermanos pelean y esto es normal. Mamá se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Le dijo a Carlos que cerrara la boca ahora mismo porque no quería escuchar ni una palabra más de sus excusas. Su voz sonaba fría y afilada, nada como su tono cálido normal. Dijo que tenía exactamente una semana para pensar en lo que había hecho y decidir si quería asumir la responsabilidad total de sus acciones. Si lo hacía, hablarían sobre su regreso a casa, pero solo si admitía todo y se comprometía a cambiar. Si no, podía quedarse con el hermano de Francisco permanentemente. La expresión dura de Carlos se rompió y miró a Francisco buscando ayuda, pero Francisco solo negó con la cabeza. Carlos recogió sus maletas y caminó hacia la puerta principal sin mirarnos. Francisco lo siguió y los escuché hablando en voz baja en el porche, luego un coche se detuvo y las puertas se cerraron de golpe. La casa quedó en silencio excepto por el sonido de mamá respirando fuerte como si acabara de correr una carrera. Recogió su silla y se volvió a sentar, luego alcanzó mi mano a través de la mesa. Francisco volvió a entrar y cerró la puerta principal, luego la cerró con llave como si temiera que Carlos intentara volver. Caminó a la cocina y lo escuché llenando la tetera con agua. Mamá me apretó la mano y preguntó si quería té y asentí porque mi garganta se sentía demasiado apretada para hablar. Francisco trajo 3 tazas a la mesa unos minutos después y todos nos sentamos ahí sosteniendo las tazas calientes sin decir nada. Mamá finalmente rompió el silencio y me dijo que quería escuchar todo, no solo lo que estaba en las grabaciones. Quería saber cada detalle sobre lo que Carlos hizo para entender el panorama completo. Tomé un sorbo de té para ganar tiempo y luego empecé a hablar. Le conté sobre Carlos revisando los cajones de mi cómoda y tomando mi sudadera favorita, luego afirmando que era suya cuando se la pedí de vuelta. Le conté sobre él robando mi cargador todas las noches para que mi teléfono se muriera y no pudiera hablar con mis amigos. Le conté sobre él entrando a mi cuarto sin tocar, a veces cuando me estaba cambiando de ropa, y riéndose cuando le gritaba que se saliera. La cara de mamá se ponía más y más molesta con cada nuevo detalle y seguía interrumpiendo para decir que debió haber notado estas cosas. Le conté sobre Carlos tomando comida que compré con mi propio dinero y comiéndosela frente a mí mientras decía que debería agradecer que reconociera mi existencia. Francisco escuchaba sin moverse, con su té enfriándose frente a él, y los ojos fijos en la mesa. Les conté sobre la vez que Carlos le dijo a sus amigos que yo era como su sirvienta personal y que podían dejar su basura donde quisieran porque yo la limpiaría. Mamá preguntó cómo logré grabar todo sin que Carlos lo supiera y expliqué que empecé a traer mi teléfono en el bolsillo todo el tiempo con la grabadora lista. Cada vez que Carlos empezaba a hablar sobre que yo era adoptada o a darme órdenes, le daba a grabar. A veces apoyaba mi teléfono en un estante para capturar video de él revisando mis cosas o comiendo mi comida. Tomó semanas reunir suficiente evidencia porque quería asegurarme de que nadie pudiera decir que estaba exagerando o mintiendo. Francisco finalmente habló y admitió que pensó que me estaba costando adaptarme a no ser hija única. Dijo que Carlos le contó que yo estaba celosa de su relación padre-hijo y que actuaba así para llamar la atención. Francisco le creyó a su hijo porque Carlos parecía muy sincero y preocupado por la armonía familiar. La voz de Francisco se quebró cuando dijo que debió haber hablado conmigo directamente en lugar de aceptar la versión de Carlos. Mamá cruzó la mesa y tomó la mano de Francisco con su mano libre, así que ahora estábamos todos conectados en una cadena. Ella le dijo que ambos me fallaron, pero que iban a arreglar esto juntos. Francisco asintió y se limpió los ojos con la manga.
Mamá preguntó si alguien en la escuela sabía lo que estaba pasando en casa y mi estómago se hundió porque esperaba evitar esta parte. Respiré hondo y le conté sobre los rumores que Carlos esparció, sobre cómo le dijo a la gente que yo era un caso de caridad que ella acogió por los beneficios fiscales. Le dije que algunos chicos empezaron a tratarme diferente, preguntando si estaba bien o si necesitaba ayuda, como si fuera una huerfanita trágica. Los maestros empezaron a llamarme aparte para preguntar sobre mi vida en casa, y tuve que mentir y decir que todo estaba bien. La cara de mamá pasó de molesta a furiosa y me pidió los nombres de los chicos que me trataron mal. Le dije que no era realmente su culpa porque creyeron las mentiras de Carlos, pero ella dijo que no importaba, que deberían haber sabido mejor que esparcir rumores. Francisco preguntó si los amigos de Carlos en la escuela sabían lo que me hacía en casa y asentí, explicando que algunos de ellos estaban ahí cuando me presentó como la sirvienta. Mamá se levantó y dijo que íbamos a arreglar esto, todo, empezando mañana. Se tomaría el día libre en el trabajo e iríamos a ver al consejero escolar juntas. Francisco estuvo de acuerdo y dijo que él vendría también, porque este es un problema familiar que necesita una solución familiar. Nos sentamos ahí bebiendo nuestro té hasta que oscureció afuera y nadie encendió las luces. A la mañana siguiente mamá llamó a su trabajo y les dijo que necesitaba un día personal, luego me llevó a la escuela temprano antes de que empezaran las clases. Fuimos directo a la oficina de consejería y pedimos ver a la consejera escolar sin cita. La secretaria pareció sorprendida, pero fue a buscarla, y un minuto después salió una mujer con cabello corto y gris y ojos amables. Mamá nos presentó y explicó que necesitábamos hablar sobre una situación familiar seria que me había estado afectando en la escuela. La consejera, cuyo nombre es Susana Gil según la placa en su escritorio, nos llevó a su oficina y cerró la puerta. Nos ofreció sillas y se sentó frente a nosotros con una libreta. Mamá empezó a explicar lo que pasó. Cómo Carlos había estado abusando de mí por meses y esparciendo rumores en la escuela. Susana escuchó sin interrumpir, su expresión poniéndose más seria mientras mamá hablaba. Cuando mamá terminó, Susana se volvió hacia mí y preguntó si me sentía segura en casa ahora que Carlos se había ido. Le dije que sí, que mamá y Francisco lo estaban manejando y que Carlos no volvería a menos que asumiera toda la responsabilidad. Susana asintió y escribió algo en su libreta. Luego me pidió que le contara toda la historia con mis propias palabras. Repasé todo de nuevo, desde ese primer fin de semana cuando Carlos mostró su verdadera cara hasta la cena donde puse las grabaciones. La pluma de Susana se movía por su libreta todo el tiempo que yo hablaba, tomando notas. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró con tanta comprensión que sentí que las lágrimas empezaban de nuevo. Me dijo que lo que hizo Carlos fue abuso emocional, no un conflicto normal de hermanos. Dijo que la forma en que atacó sistemáticamente mi estatus de adopción y lo explotó para controlarme hace que esto sea particularmente dañino. Explicó que los hermanos normales pueden pelear o molestarse, pero no crean estructuras de poder donde una persona tiene que servir a la otra. No usan la vulnerabilidad más profunda de alguien en su contra repetidamente. Susana dijo que hice lo correcto al documentar todo y hablar aunque tomara meses llegar ahí. Susana cerró su libreta y se inclinó hacia adelante con las manos cruzadas sobre el escritorio. Preguntó si mamá y yo estaríamos abiertas a terapia familiar porque lo que pasó requiere más que una conversación para procesar y sanar. Mamá asintió de inmediato y preguntó si podíamos empezar esta semana porque no quería esperar más para arreglar esto. Susana sacó su teléfono y revisó su calendario mientras explicaba que su esposo Braulio se especializa en problemas de familias compuestas y ha ayudado a muchas familias a superar situaciones similares. Se ofreció a llamarlo ahora mismo para ver si tenía espacios esta semana y mamá dijo que sí, por favor, lo que fuera necesario. Susana salió de la oficina para hacer la llamada mientras mamá y yo nos sentamos en silencio tomadas de la mano. Cuando Susana regresó 5 minutos después dijo que Braulio podía vernos el jueves por la tarde a las 4 si eso funcionaba para todos. Mamá estuvo de acuerdo al instante y dijo que se aseguraría de que Francisco estuviera ahí también porque este es un problema familiar que necesita a todos involucrados. En la escuela, ese día me sentí diferente caminando por los pasillos, como si algo pesado se hubiera levantado de mis hombros, aunque sabía que la parte difícil apenas comenzaba. Mara me alcanzó en mi casillero antes de la primera clase e inmediatamente preguntó qué pasaba porque me veía diferente de alguna manera. Le conté todo lo que pasó en la cena, cómo puse las grabaciones, cómo echaron a Carlos, cómo mamá y Francisco lo hicieron quedarse en casa de su tío. A Mara se le cayó la boca y me agarró del brazo jalándome hacia un salón vacío. Cerró la puerta y me hizo contarle toda la historia de nuevo desde el principio. Cuando terminé de explicar sobre los 6 meses de abuso y las grabaciones y la reunión con Susana esa mañana, Mara se veía en shock y un poco herida. Preguntó por qué no le dije antes, porque se supone que somos mejores amigas y ella no tenía idea de que las cosas estaban tan mal en casa. Expliqué que no sabía cómo hablar de eso porque Carlos me hacía sentir que tal vez yo estaba exagerando o siendo demasiado sensible sobre cosas normales de hermanos. Mara sacudió la cabeza con fuerza y dijo que nada de lo que describí suena normal en absoluto. Admitió que notó que yo había estado estresada y más callada últimamente, pero pensó que era solo la presión de las solicitudes universitarias lo que me afectaba. La culpa se mostraba en su cara mientras decía que debió haber presionado más para averiguar qué estaba mal en lugar de solo aceptar mis excusas. Le dije que no es su culpa porque me volví muy buena ocultándolo y fingiendo que todo estaba bien.
Mara me abrazó fuerte y dijo que de ahora en adelante no me dejará ignorar las cosas cuando algo claramente me molesta. Me hizo prometer que le diría si Carlos intentaba algo cuando regresara, o si alguien en la escuela me daba problemas por eso. Para la hora del almuerzo se había corrido la voz por la escuela de que a Carlos lo echaron de su casa y algunos de sus amigos me estaban buscando. Iba caminando a mi siguiente clase cuando 3 tipos, incluyendo a Kike, bloquearon el pasillo frente a mí. Kike dio un paso adelante con los brazos cruzados y preguntó si es verdad que hice que echaran a Carlos por unas grabaciones estúpidas. Traté de rodearlo, pero se movió para bloquearme de nuevo. Dijo que estoy arruinando la vida de Carlos por nada y tratando de romper el matrimonio de mi mamá solo porque no puedo soportar no ser hija única. Sus amigos asintieron, y uno de ellos dijo que Carlos les contó que he sido difícil desde que su papá se mudó. Sentí que mi cara se calentaba mientras otros estudiantes empezaban a reunirse para ver la confrontación. Kike alzó la voz diciendo que Carlos es su mejor amigo y sabe que Carlos nunca haría las cosas que digo porque es un buen tipo que solo trata de ayudarme a adaptarme. La voz del profe Franco cortó el pasillo diciéndole a todos que fueran a clase. Caminó hacia nuestro grupo y preguntó qué pasaba aquí. Kike empezó a explicar, pero el profe Franco levantó la mano y le dijo a Kike que fuera a la oficina de la directora ahora mismo. Kike protestó diciendo que solo estaba hablando conmigo, pero el profe Franco dijo que bloquear a alguien en el pasillo y confrontarlo con un grupo no es solo hablar. Señaló pasillo abajo y Kike se fue con sus amigos siguiéndolo detrás, viéndose confundidos. El profe Franco me pidió que me quedara después de clase porque quería hablar conmigo sobre algo. El resto del día pasó lento con la gente mirándome en los pasillos y susurrando cuando pasaba. Después de clase el profe Franco cerró la puerta y me pidió que me sentara. Es mi maestro favorito porque realmente escucha a los estudiantes y nos trata como personas reales en lugar de solo niños. Se sentó en el borde de su escritorio y preguntó gentilmente si estaba bien y si había algo que la escuela debiera saber sobre mi situación en casa. Dudé porque no quería empeorar las cosas, pero luego recordé a Susana diciendo que hice lo correcto al hablar. Le conté al profe Franco sobre los rumores que Carlos esparció en la escuela durante los últimos meses. Cómo le dijo a la gente que yo era un caso de caridad que mamá acogió por beneficios fiscales. Cómo algunos estudiantes empezaron a tratarme diferente porque creyeron que era una huerfanita trágica en lugar de solo una hija adoptiva normal. La expresión del profe Franco se puso más seria mientras hablaba y escribió algunas notas en una libreta. Preguntó si tenía alguna evidencia de los rumores o de la forma en que Carlos hablaba de mí en la escuela. Saqué mi teléfono y le mostré algunas de las grabaciones donde Carlos me presenta a sus amigos como la adoptada que hace los quehaceres. El profe Franco escuchó unos 30 segundos antes de detenerme y decir que había escuchado suficiente. Me dijo que esto es serio y que va a hablar con la directora sobre abordar el acoso y la información falsa que se ha esparcido por la escuela. Dijo que ningún estudiante debería tener que lidiar con que su situación familiar se use en su contra de esta manera. Antes de irme preguntó si me sentía segura en casa ahora, y le dije que sí porque Carlos se fue y mamá y Francisco lo están manejando. El profe Franco asintió y dijo que fuera con él si necesitaba algo o si algún estudiante me daba problemas sobre esta situación. La directora me llamó a su oficina a primera hora de la mañana siguiente. Entré y ella estaba sentada detrás de su escritorio con una expresión seria que hizo que se me revolviera el estómago. Me pidió que me sentara y explicara la historia completa de lo que ha estado pasando en casa y en la escuela. Le mostré las grabaciones en mi teléfono y expliqué cómo los rumores de Carlos dañaron mi reputación en los últimos 6 meses. Escuchó varias grabaciones y vi su cara cambiar de neutral a enojada mientras la voz de Carlos llenaba su oficina llamándome familia falsa y diciendo que debería estar agradecida de que me dejaran quedarme. Cuando terminé puso su cabeza en sus manos por un momento antes de mirarme. Dijo que está horrorizada de que esto estuviera pasando justo bajo las narices de la escuela y nadie lo notara antes. La directora explicó que hará un anuncio al final del día aclarando que los rumores sobre mi adopción y situación familiar son completamente falsos y que el acoso de cualquier tipo no será tolerado. Dijo que también quiere reunirse con Carlos cuando regrese a la escuela para abordar su comportamiento y asegurarse de que entienda las consecuencias de esparcir información falsa sobre otros estudiantes. Sentí alivio sabiendo que la escuela está tomando esto en serio. Preguntó si necesitaba hablar con la consejera escolar sobre todo lo que pasó y le dije que mamá ya organizó terapia familiar para nosotros empezando esta semana. La directora asintió y dijo que eso es bueno, pero que su puerta siempre está abierta si necesito algo por parte de la escuela. Esta tarde mamá me recogió temprano de la escuela para ir a nuestra primera sesión de terapia con Braulio. Francisco ya estaba en la oficina de Braulio cuando llegamos, y se veía nervioso sentado en la sala de espera. Braulio salió a saludarnos, y se veía diferente a lo que esperaba. Más joven, con ojos amables y una voz calmada que inmediatamente me tranquilizó. Nos llevó a su oficina que tiene sillas cómodas acomodadas en círculo en lugar del típico sofá de terapia. Braulio se sentó y explicó que este es un espacio seguro para que todos compartan sus sentimientos sobre lo que pasó sin juicios. Dijo que el objetivo no es culpar a nadie sino entender cómo las cosas se pusieron tan mal y averiguar cómo avanzar como familia. Mamá empezó a hablar primero y su voz temblaba mientras describía su culpa por no protegerme mejor. Dijo que se enfocó tanto en su nuevo matrimonio y en tratar de hacer felices a todos que se perdió completamente las señales de que yo estaba sufriendo. Las lágrimas empezaron a caer mientras admitía que me falló como madre al priorizar su propia felicidad sobre mi bienestar. Braulio la dejó terminar antes de señalar gentilmente que reconocer el problema es el primer paso para arreglarlo.
Francisco habló después y miró sus manos todo el tiempo. Admitió que facilitó el comportamiento de Carlos al descartar mi incomodidad como problemas normales de adaptación cuando intenté sacar el tema. Dijo que quería tanto que la familia compuesta funcionara que ignoró las señales de alerta y creyó las explicaciones de Carlos sin cuestionarlas. La voz de Francisco se quebró cuando dijo que lamenta no haberme protegido y permitir que su hijo me abusara en lo que debería haber sido mi hogar seguro. Volví mi atención a Braulio esperando que continuara la sesión. Se inclinó hacia adelante en su silla y empezó a explicar cómo el comportamiento de Carlos tiene más sentido cuando entiende sus antecedentes. Braulio dijo que Carlos probablemente se sintió asustado de compartir a Francisco con una nueva familia, y ese miedo salió como ira hacia mí. Explicó que eso no hace que lo que hizo Carlos esté bien, pero nos ayuda a entender por qué atacó mi estatus de adopción en lugar de solo cosas normales de hermanos. Braulio dijo que Carlos eligió la cosa que me hacía más vulnerable porque en el fondo él también se sentía vulnerable. Mamá asintió lentamente como si esto empezara a tener sentido para ella. Francisco se movió en su asiento y se veía incómodo mientras Braulio seguía hablando. Braulio dice que los niños que se sienten amenazados a veces atacan a las personas que ven como competencia y Carlos claramente me vio como alguien que le estaba quitando a su papá. Me senté ahí procesando esta información y una parte de mí lo entiende, pero otra parte todavía está enojada porque entender por qué alguien te lastimó no borra el dolor. Francisco se aclaró la garganta y empezó a hablar sobre la mamá de Carlos. Dijo que ella se fue cuando Carlos tenía solo 5 años, simplemente se marchó un día y nunca regresó. La voz de Francisco se puso baja mientras explicaba que Carlos siempre ha sido sensible sobre que la familia permanezca unida debido a ese abandono. Piensa que Carlos me vio como una amenaza a la estabilidad que finalmente tenía con solo él y Francisco. Francisco dice que Carlos probablemente se preocupó de que Francisco me quisiera más, o de que yo de alguna manera rompiera su familia como lo hizo su mamá. Las palabras quedaron en el aire y me di cuenta de que Carlos ha estado cargando con este miedo por años. Francisco me miró con ojos tristes y dijo que debió haber reconocido las señales antes. Debió haber hablado con Carlos sobre sus miedos en lugar de asumir que todo estaba bien. Mamá se estiró y apretó la mano de Francisco. Braulio intervino y dijo que entender la motivación de Carlos importa. Pero ahora el enfoque necesita estar en ayudarme a sanar de lo que pasó. Dijo que no podemos arreglar el trauma pasado de Carlos, pero podemos asegurarnos de que yo me sienta segura y valorada en mi propio hogar de ahora en adelante. Braulio sacó una libreta y empezó a darnos tareas. Les dijo a mamá y a Francisco que pasaran tiempo individual conmigo cada semana haciendo actividades que disfruto. Les dijo que me preguntaran directamente sobre mis necesidades en lugar de asumir. Me dio una tarea de escribir mis límites y lo que necesito para sentirme respetada. Braulio dijo que todos necesitamos practicar una mejor comunicación y realmente escuchar cuando alguien dice que está incómodo. Hizo que mamá y Francisco prometieran tomar mis preocupaciones en serio aunque parezcan pequeñas. La tarea se siente manejable y aprecio que Braulio se esté enfocando en pasos prácticos en lugar de solo hablar de sentimientos. Pasó una semana y estoy empezando a sentirme más normal en casa. Mamá y yo fuimos a la librería juntas y Francisco me llevó por un helado. Ambos han estado haciendo un esfuerzo para ver cómo estoy y realmente escuchar mis respuestas. Entonces sonó el teléfono de Francisco durante la cena y contestó. Pude notar por su cara que era su hermano llamando por lo de Carlos. Francisco escuchó por unos minutos y luego nos miró a mamá y a mí. Dijo que Carlos quiere volver a casa y afirma que está listo para disculparse por todo. La expresión de mamá se puso dura y le dijo a Francisco que Carlos puede venir a una reunión familiar pero no se va a mudar de regreso todavía. Dijo que necesitamos escuchar lo que tiene que decir y ver si realmente entiende lo que hizo mal. Francisco estuvo de acuerdo y programó la reunión para el sábado en la oficina de Braulio. Sentí que mi estómago se retorcía de nervios porque no estoy lista para ver a Carlos todavía. Mamá lo notó y me recordó que Braulio estará ahí para asegurarse de que todo siga siendo productivo. El resto de la semana pasó lento mientras trataba de prepararme para enfrentar a Carlos de nuevo. Llegó el sábado y manejamos a la oficina de Braulio en silencio. Carlos ya estaba en la sala de espera cuando llegamos y se veía terrible. Sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. Su cabello estaba despeinado y traía pants en lugar de su ropa bonita usual. No hacía contacto visual con ninguno de nosotros. Braulio salió y nos llevó a todos a su oficina. Nos sentamos en el mismo círculo que antes, pero esta vez Carlos era parte de él. Braulio explicó las reglas básicas para la reunión y dijo que Carlos ha preparado algo que quiere compartir. Carlos sacó una hoja de papel y sus manos temblaban mientras la desdoblaba. Empezó a leer una disculpa que claramente escribió con ayuda de alguien porque sonaba demasiado formal para cómo habla Carlos normalmente. Dijo que asume toda la responsabilidad de sus acciones y reconoce que me causó un daño serio. Admitió que estuvo mal usar mi adopción en mi contra y maltratarme como una sirvienta. Dijo que ha estado pensando mucho sobre por qué actuó así y está empezando a entender sus propios problemas. La voz de Carlos se quebró algunas veces mientras leía y pude notar que estaba genuinamente molesto. Cuando Carlos terminó de leer, todos me miraron esperando mi respuesta. Respiré hondo y le dije a Carlos que su disculpa es un comienzo, pero las palabras no son suficientes después de 6 meses de abuso. Dije que necesito ver un comportamiento cambiado real y respeto verdadero antes de poder confiar en él de nuevo. Le dije que me hizo sentir inútil en mi propia casa y eso no desaparece solo porque diga perdón.
Expliqué que esparció mentiras sobre mí en la escuela y dañó amistades que tomaron años construir. Carlos asintió y mantuvo la mirada baja. Dije que aprecio que esté asumiendo la responsabilidad, pero necesito tiempo para ver si realmente lo dice en serio o si esto es solo un acto para volver a entrar a la casa. Mamá puso su mano en mi hombro en apoyo. Braulio dijo que lo que estoy expresando es completamente válido, y que reconstruir la confianza toma tiempo y acción constante. Braulio cambió al modo práctico y empezó a establecer reglas básicas por si Carlos se muda de regreso a casa. Dijo que Carlos necesita empezar terapia individual inmediatamente y asistir a cada sesión. Dijo que Carlos no puede entrar a mi cuarto sin tocar y obtener permiso primero, sin excepciones. Explicó que necesitamos una división igualitaria de los quehaceres del hogar con un horario escrito para que no haya confusión. Braulio dejó muy claro que hay cero tolerancia para cualquier comentario sobre mi adopción o estatus familiar. Dijo que si Carlos hace aunque sea un comentario relacionado con la adopción, se va de la casa otra vez. Carlos estuvo de acuerdo con todo sin discutir. Braulio escribió todas las reglas e hizo copias para todos. Dijo que revisaremos estas pautas en nuestras sesiones familiares para asegurarnos de que todos las sigan. Francisco y mamá asintieron con aprobación. Mamá añadió sus propias condiciones además de las reglas de Braulio. Dijo que Carlos necesita corregir públicamente los rumores que esparció en la escuela sobre mí. Le dijo que tiene que hacer un anuncio o declaración que aclare que soy un miembro pleno de la familia con igual estatus. Mamá también dijo que Carlos necesita disculparse directamente con Mara y mis otros amigos por cómo me trató frente a ellos. Quiere que asuma la responsabilidad por el daño social que me causó. Carlos se veía incómodo, pero aceptó hacerlo. La voz de mamá era firme mientras explicaba que estas no eran opcionales, eran requisitos para que él regresara a casa. Me sentí agradecida de que mamá me defendiera tan fuertemente. Francisco apoyó las condiciones de mamá y dijo que Carlos hará lo que sea necesario para arreglar las cosas. Francisco habló y dejó caer otra consecuencia sobre Carlos. Dijo que el fondo universitario de Carlos se reducirá para pagar todas las sesiones de terapia familiar. Francisco también le dijo a Carlos que necesita reembolsarme todo el dinero que robó de mi cartera durante los últimos 6 meses. La cara de Carlos se cayó y parecía que quería discutir, pero luego cerró la boca. Francisco dijo que esto se trata de que Carlos aprenda que las acciones tienen consecuencias financieras reales. Carlos preguntó cuánto dinero me debe y le dije que eran como 6,000 pesos en total. Francisco dijo que esa cantidad más los costos de la terapia saldrán de los ahorros universitarios de Carlos. Carlos se veía molesto, pero no discutió porque sabe que no tiene ventaja aquí. Solo asintió y dijo que entiende. Braulio anotó todo esto y dijo que la restitución financiera es una consecuencia apropiada. Pasaron 2 semanas antes de que Carlos realmente se mudara de nuevo a la casa. Durante esas 2 semanas, mamá y Francisco se aseguraron de que todas las reglas básicas estuvieran pegadas en el refrigerador y en el cuarto de Carlos. Organizaron el horario de quehaceres y compraron una cerradura para la puerta de mi cuarto para que pueda tener privacidad completa. Carlos empezó su terapia individual y Francisco lo lleva a cada cita. Cuando llegó el día de la mudanza, Carlos trajo sus cosas y fue inmediatamente a su cuarto. La atmósfera se sentía densa e incómoda, como si todos caminaran sobre cáscaras de huevo. La cena esa primera noche fue incómoda con largos silencios y gente pasando la comida sin hablar realmente. Carlos me pidió que le pasara la sal y dijo, por favor y gracias, como si estuviera tratando extra fuerte de ser educado. Se la pasé sin comentar. Después de la cena, Carlos hizo sus quehaceres asignados sin quejarse, lavando platos y sacando la basura. Mamá lo observaba cuidadosamente para asegurarse de que cumpliera. Todos están tratando de seguir las pautas de Braulio para una comunicación sana, pero se siente forzado y antinatural. Me fui a mi cuarto temprano y cerré mi puerta con llave agradecida por la privacidad que finalmente puedo hacer valer. A la mañana siguiente, mamá me llevó a la escuela temprano antes de que empezara la primera clase. Se estacionó en el lote de visitantes y caminó conmigo a la oficina de la directora donde Carlos ya estaba esperando con Francisco. La directora se sentó detrás de su escritorio con las manos cruzadas y le dijo a Carlos que necesita hacer el anuncio durante la asamblea matutina. Carlos miró al piso y asintió sin discutir. Francisco puso una mano en su hombro y le dijo que esto es parte de arreglar las cosas. La directora nos llevó a todos al auditorio donde los estudiantes estaban entrando para la asamblea semanal. Me senté en la primera fila con mamá mientras Carlos iba tras bastidores con la directora. Mi estómago se sentía apretado mientras veía a los chicos encontrar sus asientos y hablar con sus amigos. Mara me vio y saludó desde el otro lado del salón, pero apenas pude devolverle el saludo. La directora caminó al escenario y pidió a todos que guardaran silencio. Presentó a Carlos y dijo que tiene algo importante que compartir con la escuela. Carlos salió viéndose incómodo en su camisa bonita que Francisco probablemente le obligó a usar. Se paró en el micrófono y sacó una hoja de papel de su bolsillo. Su voz temblaba mientras leía que esparció rumores falsos sobre mí durante los últimos meses. Dijo que soy un miembro pleno de nuestra familia con igual estatus y que todo lo que dijo antes estaba mal. Algunos de sus amigos en la fila de atrás se veían sorprendidos y empezaron a susurrar entre ellos. La mayoría de los estudiantes solo escuchaban en silencio, y algunas personas cerca de mí asintieron como si les alegrara escuchar la verdad. Carlos dobló el papel y salió del escenario sin mirar a nadie.
La directora le agradeció y siguió con los anuncios regulares sobre la feria de ciencias. Después de la asamblea caminé a mi casillero y estudiantes que ni conozco bien se acercaron a decir que les alegra que Carlos aclarara las cosas. Una chica de mi clase de inglés me dijo que ella nunca creyó los rumores de todos modos. Saqué mis libros para la primera clase y me dirigí por el pasillo. Quique apareció junto a mí cerca del bebedero y preguntó si podía hablar conmigo un segundo. Dejé de caminar y lo miré esperando. Se acomodó la mochila en el hombro y dijo que quiere disculparse por confrontarme la semana pasada sobre que echaran a Carlos. Su voz sonaba genuina mientras explicaba que no sabía la historia completa. Admitió que Carlos siempre presentaba las cosas como si yo fuera el problema y le creyó a su amigo sin cuestionarlo. Quique dice que se siente estúpido ahora por no ver lo que realmente estaba pasando. Le dije que está bien y que Carlos era bueno ocultando su comportamiento real de todos. Quique asintió y dijo que si alguna vez necesito algo o si alguien me da problemas que le avise. Se alejó a su propia clase y yo continué hacia la mía sintiéndome un poco más ligera. Durante el almuerzo, Mara me guardó un lugar en nuestra mesa usual e inmediatamente preguntó cómo estoy. Me ha estado enviando mensajes cada mañana y noche desde que todo pasó asegurándose de que no me esté aislando. Le conté sobre el anuncio de Carlos y la disculpa de Quique. Mara dice que está orgullosa de mí por defenderme. Me presentó a dos de sus amigas del club de arte que se sentaron con sus bandejas. Ambas son muy agradables y preguntaron sobre mis planes para la universidad. Mara me invitó a ir al club de arte después de la escuela el jueves aunque no sé dibujar. Dijo que puedo solo pasar el rato y será divertido. Acepté ir porque pasar tiempo con gente que me apoya suena mejor que ir directo a casa. En los siguientes días Mara revisa cómo estoy constantemente entre clases y en el almuerzo. Se asegura de que no esté comiendo sola o evitando cosas sociales. Me arrastró a un juego de básquetbol el viernes por la noche donde nos sentamos en las gradas y comimos nachos. Sus amigas del club de arte estaban ahí también y todos animamos a nuestro equipo aunque perdieron. Me di cuenta de que me estoy riendo más de lo que lo he hecho en meses. En casa Carlos y yo nos movemos alrededor del otro con cuidado como si camináramos sobre vidrio. Él se queda en su cuarto la mayor parte del tiempo haciendo tarea o jugando videojuegos. Yo mantengo mi puerta cerrada con llave y hago lo mismo. Durante la cena pasamos la comida y decimos por favor y gracias, pero realmente no hablamos. Una noche Carlos me preguntó qué pensaba de nuestra tarea de historia y le dije que la pregunta del ensayo era confusa. Estuvo de acuerdo y dijo que tuvo que reescribir su tesis 2 veces. Es incómodo, pero es mejor que él llamándome familia falsa o exigiendo que le sirva. Mamá observa estas pequeñas interacciones con esperanza en sus ojos. Francisco trata de mantener la conversación preguntando sobre nuestros días en la escuela. Lentamente durante la siguiente semana Carlos y yo empezamos a tener conversaciones cortas sobre cosas normales. Me pregunta si vi el nuevo episodio del programa que a ambos nos gusta. Le digo que sí y hablamos sobre el giro de la trama por unos minutos. Se siente extraño tener una conversación regular de hermanos con él después de todo lo que pasó. Otra noche Carlos menciona que tiene un examen de mate mañana y se ve estresado. Me ofrecía hacerle preguntas sobre las fórmulas y él de hecho acepta. Nos sentamos en la mesa de la cocina por 20 minutos repasando problemas. Cuando saca uno bien le digo buen trabajo y casi sonríe. Estos momentos no borran lo que hizo, pero se sienten como pasos diminutos hacia algo menos hostil. El jueves por la tarde tenemos nuestra sesión de terapia familiar semanal con Braulio. Todos nos sentamos en nuestros lugares usuales en su oficina con las sillas cómodas y la planta en la esquina. Braulio empieza preguntando cómo estuvo la semana y mamá reporta que las cosas han estado más calmadas en casa. Francisco está de acuerdo y dice que tanto Carlos como yo hemos estado siguiendo las reglas básicas. Braulio saca una hoja de trabajo y explica que vamos a hacer un ejercicio sobre sentirse seguros y valorados en la familia. Nos da a cada uno una copia y nos dice que escribamos lo que necesitamos de los otros miembros de la familia. Miro las líneas en blanco y pienso en todo lo que pasó. Después de unos minutos, Braulio pregunta quién quiere compartir primero. Me ofrezco y leo de mi papel que necesito que mi privacidad sea respetada completamente. Digo que nadie debería entrar a mi cuarto sin tocar y esperar permiso. También digo que necesito que mi adopción nunca sea usada en mi contra de ninguna manera. Ni en bromas, ni discusiones, ni comentarios casuales. Mi voz se mantiene firme mientras explico que ser adoptada no me hace menos miembro de la familia y necesito que todos entiendan eso. Mamá se estira y me aprieta la mano. Francisco asiente seriamente y dice que está completamente de acuerdo con todo lo que dije. Carlos escucha sin interrumpir y escribe algo en su propio papel. Braulio le pide a Carlos que comparta después, y Carlos lee que necesita sentir que le importa a su papá incluso con nuevos miembros en la familia alrededor. La cara de Francisco cambia al escuchar esto. La voz de Carlos se vuelve más baja mientras admite que sintió celos de mi relación cercana con mamá. Dice que le preocupaba que su papá me quisiera más a mí que a él y que se volviera menos importante. El cuarto se queda en silencio por un momento. Francisco se inclina hacia adelante en su silla y le dice a Carlos que quererme a mí no disminuye su amor por su hijo en absoluto. Francisco explica que el amor no es un recurso limitado que se divide. Dice que tiene suficiente amor para los dos y que Carlos siempre será su hijo sin importar qué. Los ojos de Francisco se ponen un poco llorosos mientras le promete a Carlos que agregarme a la familia solo la hizo más grande, no más pequeña. Carlos mira sus manos y asiente lentamente. Braulio escribe algunas notas y dice que este es un avance importante.
Explica que los celos de Carlos no excusan su comportamiento, pero ayuda a todos a entender de dónde vino. Mamá añade que ella nos quiere a mí y a Carlos por igual, solo que diferente porque somos personas diferentes. Dice que tampoco hay competencia por su amor. Braulio nos da tarea para practicar expresar nuestras necesidades directamente en lugar de actuar mal. Todos acordamos esforzarnos más en la comunicación. El sábado por la mañana mamá me despierta temprano y me dice que me vista porque vamos a tener un día especial juntas. Solo nosotras dos como solíamos hacer antes de que Francisco y Carlos se mudaran. Me pongo jeans y un suéter y la encuentro abajo. Francisco y Carlos siguen dormidos cuando salimos de la casa. Mamá nos lleva a nuestro restaurante favorito al otro lado de la ciudad, el pequeño restaurante con los gabinetes rojos donde solíamos ir a desayunar cada fin de semana. Nos deslizamos en nuestro gabinete usual junto a la ventana y ordenamos hot cakes y tocino. Mamá se estira a través de la mesa y toma mi mano. Me dice que ha estado pensando mucho en todo lo que pasó. Dice que se dejó llevar tanto en su nueva relación y siendo feliz con Francisco que olvidó protegerme como debería haberlo hecho. Su voz se rompe un poco mientras me recuerda que yo era su hija antes de que Francisco entrara en la imagen. Dice que siempre seré su hija sin importar quién más se una a nuestra familia. Siento que empiezan las lágrimas pero parpadeo para alejarlas. Mamá me dice que está orgullosa de cómo me defendí incluso cuando fue difícil. Dice que soy fuerte y valiente y que tiene suerte de ser mi mamá. Llega nuestra comida y comemos despacio hablando de planes para la universidad y mis clases favoritas. Mamá pregunta por Mara y mis nuevas amigas del club de arte. Pasamos 3 horas en el restaurante solo hablando y riendo como solíamos hacer. Cuando finalmente nos vamos, mamá me abraza en el estacionamiento y promete que haremos esto más seguido. Dice que Francisco y Carlos son importantes, pero también lo es nuestra relación, y no dejará que se desvanezca. El siguiente fin de semana, Francisco pregunta si quiero ir a la librería con él. Me sorprendo, pero digo que sí. Manejamos a la gran librería en el centro y Francisco me dice que elija los libros que quiera. Caminamos por los pasillos y le muestro las novelas que he querido leer. Francisco pregunta sobre mis solicitudes universitarias y qué escuelas me emocionan más. Le cuento sobre las 3 de las que espero tener noticias pronto. Francisco dice que está orgulloso de mí por hablar sobre el comportamiento de Carlos. Explica que no pudo haber sido fácil exponer todo en esa cena, pero fue lo correcto. Francisco admite que debió haber escuchado mejor cuando yo parecía infeliz en lugar de asumir que eran cosas normales de adaptación. Dice que está aprendiendo a ser un mejor padrastro y quiere apoyar mi futuro como pueda. Terminamos en la cafetería dentro de la librería con chocolates calientes y una pila de libros. Francisco me cuenta sobre su propia experiencia universitaria y me da consejos sobre visitas al campus. Dice que si necesito ayuda con cuotas de solicitud o cualquier otra cosa, solo pida. Se siente bien tener este tiempo 1 a 1 con él, donde realmente me ve como una persona, no solo como la hermanastra de Carlos. El lunes después de la escuela tengo una cita con la consejera de admisiones universitarias en la oficina de orientación. Explico lo que pasó con mi carta de aceptación que Carlos destruyó. La consejera escucha con atención y toma notas. Dice que me ayudará a contactar a la universidad para solicitar una carta de reemplazo. Les llama ahí mismo mientras me siento en su oficina y explica la situación. La persona en el teléfono es comprensiva y dice que enviarán una nueva copia de la carta de aceptación inmediatamente. La consejera también me ayuda a organizar mis otras solicitudes y asegurarse de que todos mis materiales estén entregados. Pregunta si necesito cartas de recomendación y le digo que el profe Franco ya me escribió una. Imprime una lista de verificación de fechas límite y repasa cada una conmigo. Antes de irme me dice que no deje que las acciones de Carlos descarrilen mis planes universitarios. Dice que he trabajado duro por estas oportunidades y me las merezco. La carta de aceptación de reemplazo llega por correo 3 días después en un sobre grande. Mamá la enmarca y la cuelga en el pasillo donde todos pueden verla. Dice que debió haber hecho esto con la carta original y no va a dejar que mis logros se escondan más. Pasan 3 meses desde la confrontación en la cena. La casa se siente diferente ahora, menos tensa, pero todavía cuidadosa. Carlos y yo nos hemos asentado en una rutina de distancia educada, mezclada con momentos ocasionales de hermanos normales. Una tarde estoy sentada en la mesa de la cocina trabajando en ensayos para la universidad cuando Carlos entra por un bocadillo. En lugar de solo agarrar comida e irse como de costumbre, se sienta frente a mí. Pregunta en qué estoy trabajando y le cuento sobre mis solicitudes. Carlos realmente parece interesado mientras pregunta qué escuelas estoy considerando. Las enumero y explico qué programas tiene cada una. Carlos ofrece consejos sobre visitas al campus basados en su propia experiencia de búsqueda universitaria. Me dice que me asegure de revisar los dormitorios y hablar con estudiantes reales, no solo con los guías del tour. Sugiere preguntas que debería hacer sobre el tamaño de las clases y oportunidades de pasantías. Hablamos por casi 30 minutos sobre cosas de la universidad y se siente sorprendentemente normal. Carlos menciona que su novia está emocionada por su escuela y pregunta si he pensado en situaciones de compañeros de cuarto. Le digo que planeo hacer asignación aleatoria y ver qué pasa. Asiente y dice que eso es probablemente inteligente para el primer año. Cuando se levanta para irse me dice buena suerte con mis solicitudes. Le agradezco y de hecho sonríe un poco antes de regresar a su cuarto. No es amistad y no borra los últimos 6 meses de abuso, pero es la primera conversación real que hemos tenido donde me trató como a un igual.
Tomo aire y decido compartir mis noticias con Carlos. Las palabras se sienten cuidadosas al salir. Fui aceptada en 3 escuelas. Carlos levanta la vista de su teléfono y de hecho sonríe. Dice felicidades y pregunta cuáles. Las enumero y espero algún comentario sarcástico o despectivo como antes, pero no llega. Pregunta sobre los programas y parece genuinamente interesado en lo que digo. Me dice que esas son buenas escuelas y debería estar orgullosa. La conversación termina naturalmente y él regresa a su cuarto. Es una cosa pequeña, pero se siente como un progreso real después de meses de tensión y distancia cuidadosa. Al día siguiente, mamá llega a casa del trabajo con Marcos bajo el brazo. Cuelga mis cartas de aceptación en la sala justo donde todos los que visitan pueden verlas. Da un paso atrás para mirarlas y me dice que está orgullosa de mis logros. Dice que debió haber hecho esto la primera vez en lugar de dejar que mis logros se quedaran escondidos en mi cuarto. Francisco llega a casa y ve la exhibición y agrega que se ve genial. Carlos pasa caminando y se detiene a mirar los marcos. No dice nada negativo y eso por sí solo se siente como una victoria. Nuestra siguiente sesión de terapia con Braulio empieza como siempre con todos sentados en sus lugares. Braulio revisa sus notas y nos mira con una expresión complacida. Dice que hemos hecho un progreso significativo en los últimos meses. La comunicación ha mejorado y todos están asumiendo responsabilidad por sus acciones y sentimientos. Sugiere que podemos reducir nuestras sesiones a 2 veces al mes en lugar de semanalmente. Mamá se ve sorprendida pero feliz. Francisco está de acuerdo en que las cosas en casa se sienten más estables. Braulio dice que está impresionado por el compromiso de todos con el cambio y la comunicación honesta. Nos recuerda que la terapia siempre está disponible si la necesitamos. Pero hemos construido una base fuerte. Carlos asiente y dice que las sesiones individuales le han estado ayudando también. Braulio nos da nuevas tareas enfocadas en mantener el progreso que hemos hecho. Bonnie pasa por la casa unos días después para dejarle un papeleo a mamá. Comenta sobre lo mucho más feliz que se ve mamá ahora comparada con hace unos meses. Mamá la invita a pasar por un café y se sientan en la mesa de la cocina platicando. Escucho a Bonnie decir que la tensión era obvia antes, aunque mamá trataba de ocultarla. Mamá admite que las primeras semanas después de la confrontación fueron increíblemente difíciles. Dice que hubo momentos en que le preocupaba que el matrimonio no sobreviviera a la honestidad, pero trabajar a través de todo abiertamente en realidad ha hecho su relación más fuerte. Francisco se une a ellas y está de acuerdo en que enfrentar los problemas de frente fue mejor que fingir que no existían. Bonnie dice que le alegra que hayan superado la parte difícil en lugar de rendirse. Esa noche Francisco y mamá se sientan juntos en el sofá después de que Carlos y yo nos vamos a nuestros cuartos. Escucho sus voces a través de la pared mientras hago tarea. Están hablando de su relación y su compromiso mutuo. La conversación suena seria pero no enojada. A la mañana siguiente en el desayuno mamá anuncia que ella y Francisco han renovado su compromiso el uno con el otro con un nuevo entendimiento. Dice que el bienestar de sus hijos viene antes que su propia comodidad. Prometen abordar los problemas inmediatamente en lugar de esperar que se resuelvan solos. Francisco añade que no dejarán que los problemas se infecten como lo hicieron antes. Carlos y yo intercambiamos miradas a través de la mesa. Se siente bien escucharlos priorizarnos, pero también raro ser el foco de sus promesas. Carlos llega a casa de su sesión de terapia individual más tarde esa semana y me encuentra en la cocina haciendo un bocadillo. Se recarga contra la barra y me dice que su terapeuta le está ayudando a entender por qué se sintió tan amenazado por mí. Dice que está trabajando en sus problemas de inseguridad sobre compartir a su papá con otras personas. Admite que me vio como competencia por la atención y el amor de Francisco. Su terapeuta le está ayudando a darse cuenta de que el amor no funciona así y hay suficiente para todos. Le digo que me alegra que esté recibiendo ayuda. Asiente y dice que sabe que la regó feo y está tratando de ser mejor. La conversación es incómoda pero es honesta, y eso importa más que la comodidad en este momento. Pasan 4 meses desde la confrontación en la cena que cambió todo. La casa se siente diferente de formas que son difíciles de explicar. Un sábado por la tarde, Carlos toca a mi puerta y pregunta si quiero jugar videojuegos juntos como lo hicimos esa primera semana cuando se mudaron. Dudo porque una parte de mí todavía recuerda todas las cosas horribles que hizo, pero otra parte de mí quiere creer que la gente realmente puede cambiar. Acepto y nos instalamos en la sala con los controles. Jugamos por casi 2 horas y es realmente divertido. Todavía hay algo de incomodidad cuando hablamos entre juegos, pero nos reímos en momentos tontos y nos echamos carrilla de una forma normal de hermanos. No es amistad y no borra los últimos 6 meses, pero es algo real y positivo. La abogada de mamá visita la casa para revisar algunos documentos. Mamá le pidió confirmar mis derechos legales como hija adoptiva después de todo lo que pasó con Carlos. La abogada extiende papeles sobre la mesa del comedor y explica que tengo derechos legales plenos idénticos a los hijos biológicos. Ayudó a mamá a actualizar su testamento para declarar explícitamente que yo heredo igual que cualquier otro hijo. Mamá me muestra los documentos y señala dónde aparece mi nombre junto al de Carlos con las mismas provisiones. Me dice que esto es para asegurarme mi lugar permanente en esta familia. La abogada añade que la adopción crea exactamente la misma relación legal padre-hijo que el nacimiento. Nadie puede nunca reclamar que tengo menos derechos o menos estatus. Siento que algo apretado en mi pecho se afloja mientras leo el lenguaje legal oficial confirmando lo que mamá siempre me dijo. En la escuela las cosas han vuelto a la normalidad. Los rumores que Carlos esparció se han desvanecido y la gente me trata como lo hacían antes de que todo esto empezara.
Llegan las elecciones del consejo estudiantil y decido postularme para una posición. Llega el día de la elección y gano un asiento en el consejo. El profe Franco me llama aparte después del anuncio y me dice que está orgulloso de cómo manejé una situación difícil con gracia y fuerza. Dice que defenderme mientras mantenía mi dignidad mostró verdadero carácter. Otros maestros me felicitan en los pasillos y mis amigos celebran conmigo en el almuerzo. Finalmente tomo mi decisión universitaria después de semanas de sopesar opciones y visitar campus. Toda la familia sale a cenar a un restaurante bonito para celebrar. Nos sentamos en una mesa redonda y ordenamos aperitivos y platos fuertes. Cuando llega la comida, Francisco levanta su copa y propone un brindis por mi éxito. Carlos levanta su copa también y añade que está agradecido de que le diera una oportunidad de ser un mejor hermano. Dice que sabe que no merece mi perdón, pero está trabajando para ganárselo. Los ojos de mamá se ponen llorosos mientras nos mira a todos alrededor de la mesa. Dice que de esto se trata la familia, de apoyarse mutuamente y crecer juntos. Chocamos nuestras copas y el sonido llena el espacio entre nosotros con algo que se siente como esperanza. Unos días después de la cena de celebración, mamá me encuentra en mi cuarto estudiando para los exámenes finales. Se sienta en mi cama y pregunta si podemos hablar. Cierro mi libro de texto y me giro para verla. Toma mi mano y me dice que verme defenderme cambió algo en ella también. Por años jugó a lo seguro en el trabajo, nunca presionando por ascensos o mejores puestos porque tenía miedo al rechazo o al fracaso. Pero verme exponer el trato de Carlos le hizo darse cuenta de que había estado dejando que el miedo controlara sus decisiones. Solicitó un puesto de gerencia en la farmacia que había estado evitando por más de un año. La entrevista es la próxima semana y está nerviosa pero emocionada. Le aprieto la mano y le digo que va a ser increíble en eso. Sonríe y dice que ambas estamos aprendiendo a abogar por nosotras mismas y eso nos hace más fuertes juntas. Francisco me encuentra sola en la cocina la siguiente noche mientras me hago un sándwich. Se recarga contra la barra y me dice que necesita decir algo. Su voz es seria pero no enojada. Explica que ver cómo manejé todo con Carlos le enseñó lecciones importantes sobre hacer suposiciones y realmente escuchar a la gente en lugar de escuchar lo que él quiere escuchar. Admite que descartó mi incomodidad como problemas normales de adaptación porque eso era más fácil que confrontar la posibilidad de que su hijo estaba causando daño real. Hace una pausa y me mira con esta expresión de esperanza. Pregunta si estaría bien que él me llamara su hija en lugar de su hijastra. La pregunta me toma por sorpresa y siento que se me cierra la garganta. Pienso en cómo se enfrentó a Carlos y apoyó a mamá a través de todas las conversaciones difíciles. Asiento y le digo que sí. Me da un abrazo y me doy cuenta de que así es como se supone que debe sentirse la familia. 3 semanas antes de irme a la universidad, Carlos toca a mi puerta y pregunta si necesito ayuda para empacar. Estoy rodeada de cajas y pilas de ropa tratando de averiguar qué llevar. Entra y empieza a doblar camisas mientras hablamos de cosas aleatorias como qué edificios de dormitorios son mejores y qué clases debería tomar el primer semestre. Bromeamos sobre cómo probablemente llamaré a casa llorando por la comida de la cafetería en una semana. Admite que de hecho va a extrañar tenerme cerca, lo cual nos sorprende a ambos. Le aviento un calcetín hecho bolita y le digo que se está ablandando. Se ríe y dice que tal vez. Pero al menos ya no es un patán. Pasamos la tarde empacando y se siente como si fuéramos realmente hermano y hermana en lugar de 2 personas forzadas a vivir juntas. La conversación fluye fácil y natural sin nada de la tensión que solía llenar cada interacción. Mi última noche antes de irme llega más rápido de lo que esperaba. Toda la familia se reúne en la sala después de la cena y mamá saca viejos álbumes de fotos. Nos sentamos juntos en el sofá viendo fotos de cuando fui adoptada por primera vez y la boda de mamá y fiestas aleatorias. Francisco señala una foto de su primera Navidad juntos donde Carlos y yo estamos parados tiesos e incómodos en lados opuestos del árbol. La compara con una foto reciente donde estamos realmente sonriendo y recargados el uno en el otro. Mamá empieza a hacer planes para el fin de semana de padres en octubre, y Carlos bromea sobre venir a visitarme y avergonzarme frente a mis nuevos amigos. Miro alrededor a estas 3 personas que se han convertido en mi familia real a través de la honestidad en lugar de fingir que todo estaba bien. Al negarme a aceptar el trato de Carlos no nos separé como temía. Nos hice más fuertes forzando a todos a enfrentar la verdad y trabajar a través de ella juntos. Mañana me voy a la universidad, pero esta noche estoy rodeada de personas que verdaderamente me valoran, y sé que tengo un hogar real al cual volver cuando lo necesite.